Bueno, pues, ¿estamos listos? No, se escuchan contentos. Bueno, mientras vamos a avanzar en este capítulo 10, les voy a dejar una tarea. Mala selección de palabras. Un ejercicio para ver qué. Quiero que pienses en dos cosas. Número uno, algo que Dios te haya revelado recientemente, que no habías entendido, pero que a lo mejor ya como que se te reveló, te sorprendió. Y número dos, algo que descubriste que no era como tú pensabas que era. Obviamente el Señor. Obviamente el Señor. Por ejemplo, cosas que Dios te ha revelado, puede ser algo, no sé, en una enseñanza, en un devocional, que de repente no conocías este aspecto, pero de repente lo entendiste. O cosas que a lo mejor tú pensabas que era de una manera, pero no eran de esa manera. También. Entonces, el contexto. En el capítulo 9, que hablamos de la conversión de Pablo, pero terminamos viendo Pedro, que se fue con Dorcas, estuvo en diferentes ciudades visitando las iglesias circunvecinas, pero también vimos que termina su travesía en Jope y se queda en casa de Simón el curtidor. Ahí se queda unos días, ¿ok? Entonces vemos que Pedro, ¿te acuerdan? Hizo 2 milagros, los hizo literalmente como el Señor Jesús los hizo, imitando a su maestro, tanto al que levantó como al que resucitó, ¿verdad? Pero entonces vemos a un Pedro que se queda en Jope, y ahorita Lucas nos va a regresar, nos va a centrar nuevamente con Pedro, ¿ok? Y ahorita vamos a regresar con Pedro, hasta más capítulos después vamos a regresar con Pablo. Pero se acuerdan, hizo como que desviación de lo que estaba sucediendo con la iglesia de Jerusalén, debido a que necesitábamos hablar de cómo se convirtió Pablo, para después ver cómo Dios va a usar a Pablo. Pero ahorita estamos en uno de los capítulos tal vez más importantes de esta narrativa que Lucas nos está llevando, entonces es necesario que prestemos total atención. ¿Ok? Entonces, capítulo 10 es uno de los capítulos clave. Vamos a comenzar de este lado con mi madre, con el versículo 1 y 2 del capítulo 10 de Hechos. Salud. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ok, se nos introduce la historia entonces de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Centurión. ¿Qué quiere decir centurión? Que estaba a cargo de 100 soldados romanos. ¿Okay? A los que están a cargo de 100 le llamamos centuriones. ¿Okay? Era un centurión romano, o sea, era alguien no judío. Y no solamente no era judío, porque hemos visto otros gentiles en todos los capítulos anteriores, pero hemos visto gentiles que practican la religión judía. Ahora este es un gentil que no practica la religión judía, este es un romano, un soldado romano. ¿Qué más podemos aprender de Cornelio en estos 2 versículos? Temeroso de Dios con toda su casa. Era piadoso, era temeroso de Dios, dice que hacía muchas limosnas del pueblo y oraba a Dios siempre, ¿no? Algo curioso, que me parece como de las cosas que más resaltan de este Cornelio de Cesarea, es que se puede ser temeroso y no ser salvo. Se puede hacer buenas obras y no ser salvo. Porque este Cornelio no conocía a Jesús. Pero era temeroso y piadoso y oraba a Dios siempre y hacía buenas obras. Pero es que no hay otro camino para llegar a Dios, más que por medio de Cristo. Entonces, definitivamente Cornelio, que tenía un buen corazón, y todos nosotros hubiéramos dicho y hubiéramos jurado tal vez que
él iba a ser como si tú te topas a Cornelio dirías, este Cornelio es algo, ¿no? Este es un cristiano ejemplar porque mira cómo da de ofrendas, ¿no? Y más en las iglesias que se mueven mucho por el billete. Uy, chica, aquí viene Cornelio que está soltando su lana y... Pero vemos a un Cornelio piadoso, temeroso de Dios. ¿Piadoso? ¿Sabe qué es piadoso? A ver, ¿qué es piadoso? ¿A qué le suena? ¿Con qué se come? Está moviendo la piedad. En inglés es que era así, miren. A ver si esto les da una pista. A ver, eso como que les ayuda a lo mejor a los que saben inglés. Piadoso tiene que ver con Dios, alguien dedicado a Dios, alguien consagrado a Dios. Entonces, este hombre era piadoso, era temeroso de Dios, hacía limosnas, oraba a Dios siempre, pero no conocía a Jesús. ¿A qué? No era salvo. Entonces, ser buena persona no te hace salvo, sino más como dato que ya lo sabíamos, pero ahí queda. Lupita, por favor, ayúdame a leer Hechos capítulo 10, versículos 3 al 8. Vamos a continuar esta historia. Sí, fuerte, fuerte. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día. Un ángel de Dios hablaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, que tiene su casa junto al mar. Él dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. Muchas gracias, Lupita. Está bien caliente. Pero bueno, pues despertamos. No te quemas más. ¿Quieres ahorita? Hebreos 6:10, si se acuerdan cuando estaban en la clase de Hebreos y se supone que se demostraban ese versículo, dice, porque Dios no es un Dios injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y servidores a uno. Evidentemente, cuando Cornelio tiene esta visión, el ángel le dice que el Señor había notado sus oraciones y sus limosnas. O sea, ¿por qué si alguien no es salvo, le puede decir algo como esto? Bueno, en primer lugar, tienes que saber que el problema no son las obras. Hay mucha gente que no conoce a Cristo que hace buenas obras. Y el problema no va a ser, las obras de caridad que hiciste. Eso no es el problema. El problema es la falta de relación. Es como si yo me casara con Sherry, pero solo le mando regalos. No hablamos, no nos vemos, solo le mando regalos. ¿Esa es una relación? ¿Ese es un matrimonio? Claro que no. No existe tal relación. No hay comunión, no hay intimidad. Entonces las obras no son el problema es la falta de relación. Dice Juan 14:6, ese sí se lo saben, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie mira al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces, el problema es que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, no tenía vida eterna, porque no conocía todavía a Jesucristo. Pero bueno, dice que tiene una visión, y estas son bastante comunes en el libro de los Hechos, y una visión habla como de ver algo en la mente, ¿ok? Eso es una visión. Algo así como lo que pasó con Pablo, ¿se acuerdan? Que era una visión que tuvo Pablo
Pero las personas que estaban alrededor no vieron la luz, solamente escucharon la voz. El que tuvo la visión fue Pablo, ¿no? Algo así sucedió con Cornelio también, porque la palabra que hizo es visión. Tuvo una visión, no un sueño tampoco, porque no estaba dormido, estaba despierto, pero tuvo una visión en su mente, ¿no? A mí me ha pasado, pero te voy a dar como una de las claves. Miren, alguien me puede buscar, a ver el clima bíblico, a ver quién llega primero. Jeremías 29, 12 al 13. Los que tengan celular no participan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12 al 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y este es un versículo que, más allá de su contexto, lo que nos demuestra es que Dios quiere ser hallado. Dios no está escondido, ¿me entienden? De hecho, dice en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Él, como es su poder y deidad, son claramente visibles a través de la creación. O sea, Dios no está escondido. Dios quiere ser hallado. Y Cornelio lo buscó de todo su corazón, y Dios honró esa búsqueda. Cornelio estaba orando, ayunando, estaba buscando a Dios. Estoy seguro que si tuviese una Biblia, Cornelio consigo estuviera estudiando la Biblia, ¿me entienden? Pero en aquel momento pues él no contaba con una. Entonces él estaba tratando de buscar a Dios como podía, y es eso lo que el Señor honró. Cuando el Señor, o sea, si tú buscas al Señor, sobre todo por dirección, porque quieres que te diga qué hacer con ciertas situaciones, estoy seguro que Dios te va a responder siempre y cuando le busques. No tú quieres estar así y que el Señor te hable. Así no pasa, ¿me entienden? Cuando estaba buscando de Dios, y vemos en el versículo 30, no vayas para allá, ya vamos a llegar, pero dice que estaba orando, ayunando y todo esto. Ahora, el ángel del Señor se le aparece y le dijo, Cornelio, lo llama por su nombre, a un gentil, lo llama por su nombre. Y hay quienes piensan que este era Jesús, hay quienes piensan que solo era un ángel, y ahora sí que te lo dejo a tu criterio, toma tu propia postura. Pero la respuesta de Cornelio, ¿cuál fue? Dice, ¿qué es, Señor? O sea, básicamente le dice, dime. O sea, habla, yo aquí estoy. Y le da instrucciones claras para hacer. ¿Qué le dijo que haga? Hombres a Jope, iba a encontrar a uno que es Simón, Pedro. Le da instrucciones claras, ¿verdad? Y para cuando uno es papá, ya estamos yendo con el celular. ¿Qué tan fácil es decirle a un niño, no? Y me pasa con mis sobrinos, que les decimos, pórtate bien. Es algo muy abstracto, ¿no? Eso es como que pues sí, no, eso es lo que tengo que hacer. Pero qué diferente es que yo llegue con unos sobrinos y diga, párame aquí. Claro. Porque le podemos decir, ayudas a tu mamá. Vaya, también es muy abstracto. Si de repente, no sé, dejó mi mamá la leche afuera y yo la metí al refri, puedo sentir que la ayudé a mi mamá. Pero es muy diferente que diga, barre por favor la sala, ¿no? Esa es una instrucción más clara y directa. El Señor, y podemos aprender de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El Señor nos da instrucciones claras para hacer. Y terminando la misión, enseguida obedeció. Enseguida mandó a 2 de sus sirvientes y a uno de sus soldados, incluso que también compartía la fe de Cornelio, lo contagió también al soldado, y ese compartía porque dice que era un soldado devoto. Ahora, el punto aquí es, ¿quieres que Dios te hable? Y no lo buscas sin descanso. ¿Cómo te va a hablar el Señor si no lo estás buscando? Pues? Aquí Cornelio lo que hizo
fue buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta que el Señor le habló. ¿Quieres que Dios te hable? Y cuando te habla no obedeces, ¿no? Cuando el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer, te haces de oídos sordos, ¿no? Es como, otra vez, perdónenme, pero así como cuando mi mamá me decía, antes de que te vayas, arregla tu cuarto. ¿Qué? Ya me fui, nos vemos, ¿no? Bien que lo escuchaste, pero te haces de los oídos sordos. De repente, así pasa también con el Señor. El Señor te habla. ¿Y qué haces con lo que te habla? En caso de Cornelio, obedeció instantáneamente. En un momento que detuvo la visión, se tuvo que esperar 4 días. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Aprendamos de Cornelio. Vamos a avanzar, estamos avanzando bien. Gaby, por favor, del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 16. Venga. Ahora vamos con Pedro, ¿no? Ya encontramos cómo pasó con Cornelio. Ahora vamos con Pedro. Cuando dice que se encontraba en la azotea, le digo este dato porque a mí me parece muy curioso y me ayuda a imaginarlo. ¿Han visto ustedes películas donde en alguna escena la locación está en el Medio Oriente y ven que en el techo de la casa tiene como una especie de patio, ¿no? Están en el techo, pero tienen ahí una especie de patio. ¿Por qué? Pues no tenían ellos patios en sus casas y lo construyen en los techos, ¿ok? Entonces, no es tan loco, no es como que yo me subo ahorita en el techo y estoy buscando a Dios. Que recuerdo que eso hacía también cuando yo era adolescente. Pero es que es un patio, pues, solo que está en la parte del techo, y ahí Pedro estaba tal vez esperando la comida, qué sé yo, tal vez. Pero lo que sabemos que estaba haciendo Pedro es que estaba buscando a Dios también. Curiosamente, ambas situaciones, Dios les habla, pero lo buscan. Y ahí hay un principio para nosotros. O sea, tú quieres que Dios te hable, no te va a hablar simplemente que estás haciendo cualquier cosa. O sea, obviamente Dios puede hacerlo y Dios lo hace y gloria a Dios por eso, pero la forma más segura es la palabra de Dios. Cuando tú estás en oración, cuando tú estás constante en la palabra, cuando tú estás congregándote, básicamente cuando estás haciendo lo que Dios te dice que estés haciendo. No es a tu forma, esa es la forma de Dios. Y cuando tú le buscas, Dios honra esa búsqueda, ¿verdad?, de Él a través de hablarle. Y en el caso de Pedro, dice que estaba en la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? ¿De acuerdo? 12 del día. ¿Cuál? 12 del día. 12 del día. Se empieza a contar desde que sale el sol a las 6 de la mañana. Entonces, hora sexta es a las 12 del mediodía, en un techo, ¿no? Con hambre. Y Dios usa la circunstancia de Pedro para hablarle también, porque así pudo haber usado cualquier otra analogía, pero utilizó la analogía de la comida, porque Pedro tenía hambre en ese momento. Y la gran analogía. Ahora dice que Pedro entró en un éxtasis. Y vamos a analizar la palabra éxtasis, sin embargo, que de hecho en el original griego es la palabra éxtasis. Eso viene directo del griego. Sin embargo, nomás para que entendamos o no nos vayamos por otros lugares,
éxtasis y visión es lo mismo. ¿Okay? Más adelante Pedro va a decir, y la visión que tuve. Entonces es lo mismo. Sin embargo, tal vez éxtasis nos da a entender un poquito diferentes cosas. El diccionario Thayer del griego dice lo siguiente sobre la palabra éxtasis. Es largo, no es definición corta, pero dice que es como un lanzamiento de la mente fuera de su estado normal, que aunque está despierto, su mente está alejada de todo. Y ahora entiendo porque muchos en mi clase están en éxtasis. Aunque los veo despiertos, su mente está en un lugar, el Señor ya los llevó y le está mostrando tal vez un lienzo gigante, aparición. Pero dice Mateo 7, por ejemplo, Mateo 7, 7 y 8, que vamos a ir para ofrecerlo porque simple y sencillamente es de lo que ya hemos visto. Dice: Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios les habló mientras le buscaban. Y ojo, esto es muy importante, Dios les habló a ambos, ¿verdad? Porque se han escuchado historias que de repente llega el hermano profeta, no sé qué, y dice: Dios me dijo que me debes tu carro, ¿no? Bueno, Dios le habló a ambos, ¿no? Llega aquí el hermano Sanova y dice: Dios me mostró que eras para mí. ¡Hala! No la usa, hermano, no es bíblico. Dios les muestra los dos. A ver. Que yo sí quiero, pero ella no quiere. Yo sí quiero, pero él no quiere. Bueno, ya ves cómo funciona. Están los dos. Las cosas con consentimiento, por favor. Pero es curioso, ¿no? Porque nos muestra un modo seguro también. Con la visión que recibe Cornelio, también se la muestra a Pedro, pero de forma personal. O sea, tal vez no va a ser exactamente lo mismo. A Cornelio no le bajó un lienzo con todos los animales, porque después vamos a entender, por si no lo has entendido todavía, que representaba, o sea, los judíos tenían esto con los alimentos que le llaman kosher. Los alimentos kosher son los que bíblicamente se les es permitido comer, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, el puerco es un kosher, y entre otros animales, que en este caso son animales terrestres, reptiles y aves. Eso no están incluidos los peces. Pero también los peces hay variedad de cosas kosher que pueden comer y cosas que no pueden comer. Y ellos hacen esta distinción básicamente en que esos alimentos son impuros y esos alimentos son puros, ¿no? Esos alimentos son comunes, ¿no? Básicamente es cuando se dedicaban a algún utensilio para el tabernáculo, para el templo, se consagraba cierto utensilio, se consagraba, o sea, dedicado para el Señor. Pero cuando ese utensilio, no sé, era tocado por un gentil, era tocado, bueno, tocó el cordero muerto que no lo debía tocar, ese utensilio se vuelve impuro, se vuelve común, entonces ya no está consagrado a Dios. Hacían esta distinción ellos mucho. Bueno, esto era una representación de lo que ellos miraban como puro, que es a los judíos, y los impuros, que eran los gentiles, ¿no? Un judío no convivía con gentiles, nada más inmediatamente tal vez para negocios, o por ejemplo con los romanos por impuestos, pero no convivían, menos los dejaban pasar a sus casas. Por eso mucho de lo que le reclamaban a Jesús es que se juntaba, o sea, en los pocos momentos que tuvo fuera de Jerusalén, que porque iba con personas así, ¿no? Y ahorita Pedro tenía que entender que no necesitaban ser ellos judíos para ser puros.
Porque, acuérdense lo que les dije, los gentiles que habían conocido, gentiles judíos, ¿se acuerdan? Lo que llamamos judíos prosaicos. Y eran gentiles, pero que ya se habían sometido a circuncisión y a todos los rituales de los judíos. ¿Me entienden? Pero ahorita está revelándole Dios al apóstol Pedro que todos eran puros, que ya no hay distinción entre judío y no judío. Como lo dice después Gálatas, que no hay nombre de mujer, de esclavo ni libre, ni judío y gentil. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que le está mostrando a través de una analogía de la comida, ¿verdad? Le dice, levántate Pedro, mata y come. Pero bueno, no es el tema comida. Este no es un pasaje que nosotros vamos a agarrar para decir, ya viste, si podemos comer de todo. Porque este pasaje está hablando de que la salvación es para todos, ¿no? Sin embargo, pues la analogía que usa es la comida, ¿no? Dios está diciendo, levántate Pedro, mata y come. Y te voy a dar pasajes que sí puedes usar para demostrar que podemos comer de todo. Que nos sentimos mal para comprarle cochintabos en los domingos. Marcos capítulo 7, por ejemplo, y ya lo estudiamos, aunque ese lo estudiaron ustedes personalmente, 18 y 19 dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ven? Ahí dice literalmente, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. O sea, no había alimentos que ya fueran puros. Romanos 14 también. Solo les voy a dar estos dos porque no es el tema. Romanos 14, acuérdense que está hablando de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. En el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea que, por la analogía que está usando Pablo, el fuerte es el que come de todo. El fuerte en la fe podemos comer de todo. El débil dice, no, el puerco no. O como dicen, no, la Coca-Cola no, el café no. Vaya. Pero los fuertes en la fe sabemos que podemos entrarle a lo que sea. Y más si somos mexicanos, ¿por qué no se come el mexicano? ¿No? Y más si es tabasqueño o veracruzano. Pero bueno, la libertad de alimentos simbolizaba la libertad de predicación. Ahora, nomás para hacerlo un poquito más dinámico esto, hablemos de lo primero que te pedí que pensaras. ¿Qué cosa Dios te ha revelado a ti que te sorprende? Sí, familia, si no piensan en algo reciente, déjenme decirles que les hace falta buscar más a Dios. Pancho, ¿vas a hacerlo? Últimamente Dios me ha revelado que... Revelado, así de... Bueno, no. Sí. De que... Bueno, no sé si Está bien, dale. Es que últimamente ha sido en su palabra, he leído últimamente en diferentes partes de su palabra, que cuando Él me dice algo debo de obedecer. Sí, pues no entro en el ejercicio, pero qué chido. Te digo, no entro en el ejercicio porque eso no lo sabías. Sí lo sabías. O sea, sí lo sabía, pero... O sea, ¿cómo lo explico? Como que últimamente sí me he dado cuenta de las cosas que me están mandando a hacer. O sea, porque siempre he sabido que tengo que hacer lo que me dicen, ¿no? Como que últimamente me he fijado más en las cosas que realmente me mandan. ¿Ok? ¿Lupita? Sí, porque es lo que pasa que le dicen a los magos, revelen un sueño que tenía, y yo decía, ¿cómo le van a revelar un sueño si ni siquiera se lo ha dicho? Que
pensando. Y él estaba así, si no se lo revela lo que le dijo Dios, pues va a matar. Y es que yo lo había leído Daniel varias veces, pero no lo había entendido. Cuando llegó Daniel, que le dieron el nombre, que son 4 los que están es el servicio de Dios en ese tiempo de Babilonia. Daniel dijo que le diera la oportunidad que él iba a revelar lo que el Señor le había dicho a él, al Nabucodonosor, al rey. Y dije, ¿cómo le va a revelar si ni siquiera le ha dicho nada? Él dijo que nada más le daba un día le dio, y él se puso a orar un día. Y todo lo curioso, cuando él regresó, le dijo tal lo que él soñó. Sí. Y es lo que acaba de decir el hermano, que por eso el Señor me era mi duda. Y acá dice, cuando el Señor te va a decir algo, o te va a predecir, te va a decir tanto a la persona que se lo va a decir, como tú lo vas a decir, te lo va a decir. Y es cuando dices que es una predicción, una palabra de Dios que nos hará. Es algo sorprendente lo que hace Dios, y yo me sorprendí. Y como dije, ¿cómo supo él? Obvio que él no fue, sino Dios fue que se lo reveló a Daniel para que se lo digan a mi pastor. Lo que realmente quiero que soñó y quién fue el significado de su sueño. El Señor es grande y maravilloso, porque la verdad, ¿cómo yo voy a saber lo que sueña el hermano, o lo que sueña o lo que él sueña, o lo que yo no lo voy a saber? Solo si el Señor me quiere revelar algo de él, o el Señor le va a decir a él lo que yo le voy a decir y lo que él va a escuchar, ¿no? Así es. Sí, pues haz de cuenta que cada obra sobrenatural del Señor tiene un propósito. En el caso de Daniel, por ejemplo, era necesario para que el rey aceptara de alguien judío la interpretación de su sueño. ¿Entiendes? Si no, no le va a aceptar. Pero me recuerda mucho el meme que dice, sí, bueno, hablo por el adivino. Sí, ¿quién habla? Ya empezamos mal. Por eso le digo que las cosas de Dios tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que Dios quiere para ti. Que no caigamos, yo digo, yo hablo de que no caigamos en diga, ay, el Señor te mandó a decir eso, pero si el Señor te va a decir algo que ya te lo tiene, que ya te lo dio a ti para, o ya te lo interpretó, o ya te hizo sentir esa persona, como dijo el hermano, es que Dios me dijo que me vas a dar tu carro. Bueno, es un decir, ¿no? Es algo que tenemos que estar preparados para eso. Por eso está para estudiar y todo eso. Y es eso lo que aprendí ahorita. Yo por eso es lo que yo tenía anoche que lo leí, dije, hoy tengo que volver a que el Señor me dé respuesta. Y eso estoy esperando que lo que el Señor me dé respuesta. Amén. Sí, pues eso algo que es fuerte que te escuchen a través de las semanas, pero siento que a través de la semana pasada fue como que algo más revelador y entendí. Es que sí, es todo lo que nos pide, pues, por ejemplo, lo que comparte el domingo, en cuanto a las pruebas y las tentaciones. Él mismo da las nosotros, pues, o sea, es como ahora sí que disfrutar el mismo son los ingredientes. Así es. Al menos Carvalho. Pues más que nada, lo que he estado viviendo últimamente, como Dios es capaz de destruirnos y al mismo tiempo hablarnos para decirnos, pues es que yo lo hice porque era necesario. Lo que pasó saliendo de ahí, la primera clase de ellos, te lo dije, así tuvo de verdad modificarse esa clase para ayudarme. ¿Qué me dijiste? No recibas la palabra. Dios me habló y me dijo, te estoy destruyendo porque necesitaba ser destruido. Y luego en la clase de domingo, me envías, pero preguntas, ¿qué estabas pensando? O sea, cómo Dios nos habla a través de todo eso. Si es necesario, lo va a hacer. Precisamente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Cuando el Señor le dice, levántate, Pedro, mata y come, y Pedro, ¿qué dice? Dice, Señor, no. Y vamos a detenernos tantito aquí.
Porque esto es una contradicción de términos. ¿Me entienden? Porque si es tu Señor, no le dices no. Y si le dices no, no es tu Señor. ¿Me entiendes? Porque Señor, le estás poniendo un título, le estás poniendo una posición, el cual Él es amo y dueño de tu vida. Hoy en día pues decimos Señor por respeto a las personas, pero metámonos a lo que significa la palabra curios en el original. Es un amo, es el dueño, ¿no? Yo no puedo agarrar el celular de Oscar y hacer lo que yo quiera porque no me pertenece, ¿no? Es de Oscar, Oscar es el dueño. Pero ¿qué pasa cuando el celular, no sé, salieran patitas y cada vez que yo lo quiero usar, se va corriendo para otro lado? No, o sea, yo no lo sentiría que es mío, ¿no? No lo puedo ni usar. Es una contradicción. Acabamos de ver la película con mi esposa de Sí, Señor, de Jim Carrey. ¿En la vista? Sí. Que le tenía que decir sí a todo, ¿no? Lo que era. Y básicamente eso tenemos que hacer con el Señor, ¿va? No como que venga y nos diga, dame 100 pesos. Sí, Señor. Pero cuando el Señor nos dice algo, nuestra respuesta inmediata tiene que ser, Señor, sí. ¿No? Pero no lo entiendo. Pero es que lo entiendas, si lo mirábamos el domingo, si no me equivoco, que lo entiendas no es relevante para tu obediencia. Lo mirábamos el domingo porque cuando el Señor les dice a dos de sus discípulos, vayan, en la entrada van a encontrar un burrito amarrado, si alguien les pregunta, le dicen que es para el Señor lo necesita. O sea, y ahí fueron los dos discípulos. ¿Entendieron? No era importante, pero tenían que hacerlo, tenían que ir. Y cuando salió decía, ay, ¿por qué te llamas mi burrito? Eso lo necesita. Y se le llevó al punto. Así es como funciona. ¿Ok? No hay que entender para obedecer. Ahora dice que esto se repitió, ¿cuántas veces? 3 veces. Y antes de que nos burlemos y nos creamos de Pedro por ser un cabezadura, hay lección, familia, que el día de hoy me sigue repitiendo el Señor porque yo no aprendí la lección. ¿Y saben cómo se le llama esto? Misericordia. Esto es pura y netamente misericordia. Porque con una vez que nos lo haya dicho el Señor, en el día del juicio nos puede decir, te lo dije, lo entendiste, no lo hiciste. Con una vez, ya nos podría demandar, ¿no? Mira, ¿te acuerdas? Es más, aquí te voy el video. Vamos a... Y sí, pero el Señor continúa repitiéndolo y repitiéndolo como si fuera un artista con el cincel y ve que la primera no se dio, la segunda no se dio, y así sigue hasta que se da para poder hacer la obra de arte que quiere hacer. Esto es misericordia. Dios no tiene necesidad de repetirnos nada. Su persistencia es proporcional a su amor con nosotros. Entonces, por eso sigue insistiendo. Y como dice Filipenses, va a seguir insistiendo hasta que acabe la obra en nosotros. Filipenses 1:6. ¿Quién sigue de leer, Oscar? Del 17 al 20. Señor. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la lección que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntando si mora allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Me fascina lo que dice el Espíritu Santo acá. Pero ahora, podemos decir, tú y yo, me acabas de decir que las instrucciones de Dios tenían que ser claras para que lo entendieran y específicas, pero Pedro no entendió la visión. Se la repitió 3 veces el Señor, no la entendió, y todavía se baja así diciendo, acaba de pasar, ¿no? Pero mira qué hace el Espíritu Santo precisamente porque Pedro no entiende. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Le dice, ¿dónde está?
El 19, mientras Pedro pensaba en la visión, todavía estaba como que, ¿qué tratará esto, no? Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los envío. O sea, ¿fue claro? ¿Fue específico? No digamos que el Señor no hace estas cosas. Ahora, ¿por qué la visión entonces? Bueno, la visión es importante porque esto también lo íbamos a otros. Él iba a ser el precursor en este evangelio gratuito para todos los gentiles, y cuando narrara el testimonio también le iba a contar esta visión, como vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Pero me encanta cómo es el Espíritu Santo, y Pedro en esta misma historia lo va a entender su visión a su tiempo. Pero me encanta cómo le dice el Espíritu Santo: levántate, no dudes de ir con ellos, yo los he enviado. Punto. Y yo pienso que se lo dice de esa manera porque conoce a Pedro, ¿verdad? Si Pedro probablemente hubiera como que, ¿diles? No, ¿saben en su casa? Señor, no. No. Pero le dice el Espíritu Santo: no dudes de ir con ellos, yo los he enviado. ¿Y qué dices? No. O sea, probablemente imagínate a un Pedro todo sacado de onda, ¿no? Pensando qué está pasando aquí, y yendo y abriéndoles todo lo que vamos a ver que ahorita pasa. Pero también vemos a un Espíritu Santo actuando con su señorío, con el señorío del Espíritu Santo. O sea, no dudes, ¿ve? Ahí vemos a un Espíritu Santo como Señor. ¿Y sabes qué? Que el Espíritu Santo le haya dicho a Pedro que no dudara y que vaya, era todo lo que Pedro necesitaba saber. Si el Espíritu Santo los mandó, y si el Espíritu Santo dice que haga esto, punto. No necesito entender, porque precisamente Pedro no va a entender todavía, pero va a obedecer. Entonces, tú y yo lo único que necesitamos saber es si viene de Dios o no. Y cuando estemos seguros que algo viene de Dios, tenemos que obedecer. No hay opción para dudar. Me pasó muchas veces, pero me pasó, por ejemplo, cuando hablamos de las reuniones participativas y yo venía a otro tipo de reuniones. De repente, para mí lo más importante fue cuando me senté y dije: bueno, Señor, ¿esto viene de ti o no viene de ti? Y cuando comprobé que venía de parte de Dios, dejamos de hacer cualquier otra cosa y nos pusimos a hacer cosas como el Señor lo mandó. Porque eso es lo único importante. Si lo dice la Escritura, lo hacemos. Si no lo dice, no lo hacemos y punto. Venga, continuemos. Padre, por favor, 21 al 23. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa que habéis tenido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo de hacerte venir a su casa a ver tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Muchas gracias. Imagínense a Pedro el shock que tenía, ¿no? Mientras andaba con ellos. O sea, porque yo no sé si dimensionamos lo que está pasando acá. Básicamente es: Dios está usando a los gentiles. O sea, era un shock cultural. No sé cómo compararlo porque no tenemos enemigos nosotros, ¿no? Como que ya ven que los judíos odiaban a todo el mundo que no fuera judío. Pero básicamente era cualquier judío tradicional hubiera despreciado a estos gentiles, les hubiera insultado, les hubiera tratado como perros, porque literalmente esa era la costumbre. Y sin embargo, Pedro escucha esto de parte del Espíritu Santo, escucha lo que dicen estas personas que están abajo y los invita a pasar. Y no solamente los deja entrar, sino que
dice acá que los hospeda. Y la palabra y hospedar implica que los trató como invitados con todas las costumbres de los invitados. Acuérdense, le lavaban los pies, lavaban la comida, el perfume si tenía. O sea, todo lo costumbre que era para un invitado, hasta un beso, ¿se acuerdan? No. Cuando entran, no sé si se acuerdan de una historia, por ejemplo, con Jesús, que dice, entré y no me lavaste los pies, esta mujer está con sus lágrimas y con sus cabellos lavando mis pies. Entré y no me diste mi beso, le dijo el Señor. Y dice, esta mujer no ha parado de besar mis pies. Esa es la costumbre. Entonces, imagínense a Pedro, el shock cultural, y decir, ok, pasen, y les da un beso para que entren. O sea, era una locura lo que estaba pasando acá. Por eso les digo, no sé si lo dimensionamos, pero esto que está sucediendo en este momento es una locura completamente. Pero por fin Pedro entiende que no necesita entender. Y me lleva a pensar a como Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo y va al monte Moriah? Y a lo mejor esos 3 días de camino que se aventó, está pensando un montón de cosas, pero está con la mente en que va a obedecer. Él no sabía que Dios iba a detener antes de que... Pero me imagino a un Pedro también así, caminando hacia Cesarea, también pensando en qué está pasando, ¿no? La visión, luego el Espíritu me dijo esto, acabo de recibir a estas personas, nos estamos dirigiendo con un tal Cornelio, centurión. Probablemente todo eso está pasando en la cabeza de Pedro. Ahora algo que no mencionamos, pero que creo que vale la pena. ¿En dónde está Pedro ahorita? Hubo alguien que también vivió en Jope, que también había sido mandado a los gentiles, que tampoco entendía lo que Dios estaba haciendo. La diferencia es que ese alguien no se dirigió hacia donde Dios quería ir, no obedeció. Uno obedeció y otro no obedeció. Esa fue la diferencia. Jonás, la historia de Jonás sucede en Jope. Y cuando Dios lo manda con los ninivitas, se va a Tarso. Y vemos nuevamente aquí Dios hablando, pero esta vez sí lo obedece. Ahora, lo impresionante de Pedro es que fue en contra de las tradiciones, no fue en contra de la palabra de Dios. Él rompió con las tradiciones establecidas en ese momento, pero obedeció a lo que Dios dijo. ¿Qué tradiciones conoces tú que tal vez nos has visto romper? ¿Cuál era la tradición? No convivir con ese tipo de personas. Si ya estás En una iglesia tradicional, ya no puedes. Toman a mal ese versículo, ¿no? De lo puro, no sé. con malos que a Jesús le llamaron pecador y bebedor. Comilón y bebedor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tradición conoces que nos has visto a lo mejor ir en contra de la tradición o en contra de la palabra de Dios? Las reuniones participativas, que todos hablan, que todos edificamos, eso tradicionalmente no es así. Uno habla, uno enseña y todos escuchan. Precisamente. ¿Una más? ¿Alguien se sabe? Precisamente, antiguamente, eso los padres podían usar la Biblia y no. Exactamente, también. Pero curiosamente, dejámoslo acá con esas tres tradiciones, se da cuenta cómo vamos en contra de la tradición, pero no de la escritura. Eso es lo que está haciendo Pedro. ¿Entiendes? Fue en contra de la tradición, pero no fue en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios le había dicho. Vamos a avanzar, estamos yendo súper bien. Sigue mi esposa, 24 y
29, por favor. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya entendió. Ya no somos parecidos a Pedro, que vamos a apóstoles, ¿no? Le faltaron 3 días. Sí, sí. Otro día en el camino. No, hombre, ojalá a todos nos dure 3 días entender las cosas. A algunos les dura más, no os dura más, ¿verdad? Tiempo. No, hombre, sí. Ya lo entendió, pero ya entendió la visión. Pero ojo, hace la pregunta, ¿por qué me habéis hecho venir aquí? O sea, que no lo había entendido al 100% en realidad. Pero entendió la visión, por lo menos. La visión ya la tenía clara. Ok, yo tengo que llamar a los gentiles impuros, ¿no? Vaya, primero la primera parte de esto bien. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo no empezaría mi discurso como lo dijo él, ¿no? Saben que para nosotros ustedes son perros, pero no nos van a tratar así. O así se sienten, ¿no? A lo mejor lo dijo de otra manera, pero así lo sentí yo mientras lo veía. Pero fíjense, ¿cuál es el corazón de Cornelio? Porque fue una reacción natural, ¿no? De ver a alguien que es elegido por Dios y que sabías que Dios te iba a mandar. Y va y se pone a sus pies y trata de adorarlo. Pero pues, ¿qué hace Pedro? Dice, no, tranquilo, ¿qué te pasa? Soy un hombre como tú. ¿No? Y he ahí la diferencia. Y curiosamente, Pedro es conocido en la religión católica como el primer papa. Y digo esto es curioso porque ¿cómo tratan hoy en día a los papas? Los adoran, o sea, no de que los aman, los adoran, de verdad que los adoran, y les besan, ¿no? El anillo, los pies, yo he visto que hasta los besan en los pies. Pero el primer papa, énfasis en las familias, el primer papa dice una ley, yo soy un hombre como tú. Nada que ver. Curiosamente, eso es lo que distingue a Dios de sus criaturas. Porque tú pudieras decir, pues que es Pedro, pero mira Apocalipsis 19:10. Si no quieres ir allá, por lo menos anótalo y yo te lo leo. Apocalipsis 19:10 dice, y Juan está hablando acá acerca de un ángel. Yo me postré a sus pies para adorarle. También Juan reaccionó así. Se vio el ángel y todo lo que estaba pasando y se postró a los pies del ángel para adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El mismo ángel levanta. Pero mira a Cristo en Mateo 28:9. Entre los muchos pasajes que podríamos mencionar de esto, porque realmente son varios. Mateo 28:9. Mateo 28:9 dice lo siguiente. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. O sea, este es Jesús con las mujeres, ¿ok? Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y Jesús recibe la adoración. ¿Me entienden? Y esa es la diferencia entre Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor, y las demás personas. ¿Qué persona debería recibir adoración? Nadie. Solo la adoración es exclusiva para Cristo. Ahora, una reacción que se estuvo muy bonita, muy hermosa de parte de Cornelio, es que para
recibir a Pedro junto a sus parientes, a sus amigos más íntimos, porque quería que todos escucharan el mensaje. Y me encanta porque deberíamos nosotros reaccionar así también. Si este es el mensaje más importante de nuestras vidas, no quisiéramos que todo el mundo lo escuchara. Si este es el mensaje más importante porque es un mensaje que puede afectar, el único mensaje que puede afectar nuestra eternidad, no quisiéramos que más gente viniera y escuchara de esto. Mis amistades más íntimas, mis familiares tal vez. Eso es lo que hizo Cornelio. Ahora, Pedro entendió la visión, pero aún no su propósito. Y Como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Aquí mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por testigos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieran perdón de pecados por su nombre. muchas gracias. Mateo 16, 19 es donde se le dice a Pedro que va a tener las llaves del reino. Y como lo vimos en Hechos capítulo 2, esto se ha malinterpretado, ¿verdad? Porque ponen ahora en los chistes, en las películas o en las imágenes, pinturas, a un Pedro que literalmente es como que el portero, ¿no? Que va a abrir la puerta a las personas. Cuando en realidad que tenga las llaves del reino significaba precisamente que iba a ser quien iba a abrir la puerta del reino, porque en Hechos capítulo 2, a través de una predicación de Pedro, en que todo el mundo se convirtieron miles de personas. Y ahora vemos que el primer gentil, puro gentil, Pedro es el que le predica, por la predicación de Pedro que se convierten, y básicamente es Pedro usando esas llaves para abrir el reino ahora a todos los gentiles. Y increíble porque Pedro entiende ahora, no dice como que ahora entiendo, ahora sé que Dios no hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas, Él mira el corazón, ¿verdad? En Él no hay racismo, no hay discriminación, no hay intolerancia, porque como dijo Pedro, Él es Señor de todos. Y ese título que está diciendo Pedro es como decir literalmente Jesús es Dios de todos. Pero ¿qué mensaje dio Pedro? Cuando entiende esto, ¿qué mensaje da? La respuesta es el mensaje de siempre, el Evangelio. O sea, no de un mensaje diferente, pues, porque existe solamente un Evangelio. Pecado, obra de Cristo y decisión nos llevan a lo mismo, pues. En el versículo 43, que es antes de que todo este relajo empiece a suceder, les da la decisión a tomar. Dice que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es lo que entiendes cuando alguien te dice esto? Básicamente que tú tienes que creer en él, y vas a recibir el perdón de tus pecados a través del nombre de Cristo. Y tan es así que miren lo que pasa en el versículo 44 al 48, Gaby, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahora Pedro en Cesarea. Por cierto, Cesarea. Habían dos ciudades. Digo porque en la Biblia hay dos ciudades que se llaman Cesarea. Cesarea de Filipo y Cesarea Marítima, que es esta la que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pedro dice que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y a través de que ellos creyeron en Cristo, recibieron el Espíritu Él y sobre ellos. O sea, ya hemos visto esas tres experiencias que tenemos con el Espíritu, con Él y sobre, y aquí lo reciben en, evidentemente, pues que tienen la fe en Jesús, pero también sobre, en el instante. Y aquí está el resultado de tener el corazón correcto, ¿verdad? Cuando uno tiene el corazón correcto, se puede suceder. Ahora, ¿cuál fue la manifestación del Espíritu en ellos? Dice que, versículo 46. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Exactamente. Ahora, ¿por qué las lenguas tal vez? Podrías pensar. Esto es algo que solamente habían visto con judíos y que ahora era necesario que también lo vean con los gentiles. No iban a esperarse pues a ver qué pasara. Era necesario que pasara en ese momento para que, como lo entendieron después hasta las personas que venían con Pedro, el Espíritu cayó sobre los gentiles también. O sea, si les daba mucho amor, pues tal vez no se iba a mostrar en ese momento. Si les daba mucha misericordia, mucho servicio, tal vez no se iba a mostrar en ese momento. Pero ¿qué tal las lenguas? A veces se va a mostrar en ese momento. ¿Me entienden? O sea, no es que la evidencia del Espíritu está sobre ti en las lenguas. No, es que en ese momento era necesario para que sea evidente que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora dice 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. O sea que siempre lo que el Espíritu va a hacer para magnificar el nombre de Cristo. Siempre el don, el talento o lo que sea que el Espíritu pulsando a hacer, siempre va a ser para darle gloria a Jesús. Hoy en día estamos plagados de iglesias que usan el don de lenguas, porque estamos hablando de eso, para hacer un show, un espectáculo, para sacar dinero, para mostrar que soy bien espiritual, para miles de cosas. Pero vemos que si el Señor va a hacer algo como esto, va a ser para magnificar el nombre de Cristo. Por eso es que Pablo tiene que corregir a la iglesia de Corintios, a decirle, si todos empiezan a hablar en lenguas y entra alguien que no conoce de Jesús, ¿qué van a pensar? Que todos están locos. Pero si todos empiezan a profetizarle, van a decirle, Juancho, es que tú estás mal porque esto es lo otro. Vaya, entonces Juancho le va a decir, no, pues sí es cierto. Rayos, ¿y cómo? Pues bueno, vengo a Jesús. Pero en cambio, si todo el mundo empieza a decir, Rafa saca la bazooka, pues nos van a empezar a decir la cosa. Exactamente. Y de hecho, último comentario sobre el don de lenguas. Es un don es el único de los dones que es para nuestra relación personal con Dios. No es para la edificación del cuerpo, es para la edificación personal. Ya hablaremos de eso, solamente era la mención. Ahora, por más loco que sea el asunto, si no exalta a Cristo, no es de Dios. ¿No? Porque acá hubo algo loco. No sé cuántas personas eran, pero todos empezaron a hablar en lenguas. Evidentemente pudo haber sido algo hasta descontrolado tal vez, pero era con un propósito. Y si hubiésemos sabido de que así serían las reuniones, siempre si hubiera registro de eso, probablemente nuestras reuniones tendrían que ser así.
pero no hay registro de eso. Fueron eventos únicos, ¿ok? Que pasaron con un propósito en una situación específica. Ahora, curiosamente, Pedro no había terminado su predicación. Pedro permite la interrupción de su predicación, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo. Muchos en el día de hoy sacarían a sus hermanos que están interrumpiendo. Muchos del día de hoy dijeran, es que Oscar está diciendo un montón de babosadas, sáquenlo, ¿no? En cambio, aquí vemos el mover del Espíritu Santo, pero simplemente atónito junto con todos los demás que están pasando. Pero bueno, termina Pedro diciendo, bueno, si Dios me mandó a predicarles, ellos recibieron la palabra, recibieron el Espíritu Santo, pues ¿por qué no bautizarlos? ¿No? O sea, ya tienen de todo, ¿por qué les impediríamos también bautizarse? Y así es como comienza una nueva era en la iglesia. Y se abre la puerta a todo gentil. Ya no tenían que decir a los gentiles, convértanse al judaísmo y después a Cristo, ¿no? Sino que venían directamente a Cristo. Y eso empezó una nueva era en la iglesia. Y si no hubiese sido por este evento, tú y yo no estaríamos acá, porque tú y yo somos gentiles. No de modales, porque muchos no lo somos. Pero sí en el sentido de que judíos y gentiles, ¿verdad? Somos gentiles y gracias a este evento en Hechos capítulo 10, que tú y yo podemos estar acá. ¿Entienden la importancia de Hechos capítulo 10? ¿Entienden de todo lo sucedido? En esta locura es lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Así comienza la nueva era en la iglesia. Venga, te pedí en el ejercicio que hagas dos cosas. Uno, que me dijeras, que me contaras cosas que Dios te reveló. Pero dos, también cosas que descubriste que no eran como tú pensabas. Yo creo que ahí también hay bastantes, como le pasó a Pedro. Pedro nunca hubiera pensado hablarles del Evangelio a los gentiles, y que los gentiles iban a ser partícipes del Espíritu Santo también. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Yo tengo 1000 historias sobre esto, me gustaría escucharte. ¿Qué cosa has descubierto que no era como tú pensabas? Dale, padre. La oración. ¿Cómo pensabas que era la oración? Siempre digo, no, Señor, quiero. Claro. Lo aprendimos en una enseñanza. Reconocemos al Señor, le reconocemos su significado. Y sobre todo reconoce que pues todo lo que Él es capaz, ya después viene la petición, ¿no? Y el agradecimiento por todo esto, por Jesús. Bueno, es que la estructura que nosotros aprendimos es diferente. Claro. Es siempre, y es lógico, pienso que voy a orarle al Señor y siempre pido, quiero sentirme bien, quiero mejorar mis finanzas, quiero una mejor relación con mi esposa, pero y nunca le estoy reconociendo a Él todas las cosas que aprendí yo en esa lo mío. Creo que igual Juancho sí lo ¿no? Como la oración de estar estructurada y es muy, o sea, yo después de haber escuchado Claro. ¿Qué vas a hacer? Sí, de la relación con la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo para mí fue algo muy fuerte porque pues hemos descubierto que hay una necesidad de una comunión y una relación con la iglesia. Y siento que es algo que fue un antes y después, porque yo pues, crecí en iglesia, nunca sentía como que necesitaba tener comunión con los que iban, pues, y eso ha sido algo que yo pensé que estaba bien, ¿no? Y pensé que yo con mi relación estaba bien con Dios. Y ahora el cambio tan fuerte de decir necesito a mis hermanos. Claro. Lo vamos con Gaby porque es la única que no ha hablado. Ahorita vamos a Yo creo que igual no es tan nuevo, pero creo que fue algo que me marcó mucho porque
es mi hijo como un antes y después, me animó mucho a poder hablar igual a otras personas de Jesús. Es que no todos somos hijos, ¿no? Y creo que para mí el hecho de creo en Dios era como, y lo recuerdo muy bien todavía en Calvary, que Paco me dijo yo saliendo de Calvary, ¿cómo dijo? ¿Todos somos hijos de Dios? Y yo estaba saliendo y dije, sí, ¿no? Dijo, todos. Y yo le dije, sí, ¿no? Y dijo, el próximo domingo lo vas a saber. Lo recuerdo, así me dice para hacer. Y una semana. No, así me dejó, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegué a buscarlo porque dije, no va a poder, no va a poder. Y me impactó muchísimo, porque creo que hasta el día de hoy hay muchas personas que creen que están bien por Dios porque creen en Dios. Y está, ¿no? Y no toman en cuenta la fe que tienes que tener en Dios. Eso me impactó mucho. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que lo último fue la alabanza. La clase que con la alabanza que cambió radicalmente de que no se trata de nosotros, siempre se trata de Dios y de reconocer. Creo que eso cambió bastante nuestra forma de ver la alabanza. Precisamente. El concepto de la iglesia, porque hoy en día, como es ir todos los domingos, hacer lo mismo, repeticiones, y cuando naces en esa iglesia, pues es difícil no permanecer, claro, pero en mi caso siempre lo sentí que había algo mal en lo que como lo hacían, claro, y ese concepto de ejemplo de acompañar un padre cualquier cosa que viene de la iglesia. Y el padre orar y hoy estaba listo para orar con nosotros y hace una repetición sacada de un libro que ni era la Biblia, hasta a mí de lejos decía que la guía. ¿Se están repitiendo? Claro. Sí, precisamente hablando de ese tema que está diciendo Oscar, de la iglesia, sería bueno que cambiemos incluso nuestra manera de hablar. Por ejemplo, ya no digas voy a ir a la iglesia, no voy a ir con la iglesia, A la iglesia. o a la reunión de iglesia, voy a hacer iglesia o a hacer iglesia. También son conceptos que van acorde a lo que dice la escritura, porque somos la iglesia. Por eso me gustan mucho los tours que hacemos, ¿no? Vamos a cada casa, y luego de repente es pesado ir como que a varios lugares, pero ahí está la iglesia. O sea, no, la iglesia no es el edificio, no es el espacio, es el espacio que ocupemos nosotros, porque aquí está la iglesia. Entonces sería bueno que cambiemos también pues, nuestra manera de hablar. Hablaba creo que con ustedes cuando les decía que cuando cambiamos nuestra semántica tiene mucho poder, pues. O sea, como que empezamos a entender que hacemos naturalmente, ¿no? Decimos, por ejemplo, ¿no? El tiempo de la alabanza, ¿no? Pero el tiempo de la alabanza es en realidad, o sea, todo el tiempo es alabanza, ¿no? No es como solamente las canciones, y así, ¿no? Pero sí hay que cambiar nuestra manera de hablar. Pero bueno, voy a detener aquí el video para que no se nos haga tan largo, porque sé que todos lo miran y luego, si está muy largo, ya no lo van a querer ver. Solamente